Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos y hermanas que escuchan el consejo de la palabra de Dios en esta mañana. Damos la gloria al Señor. Dios es grande, es misericordioso. Quiero en esta mañana compartirles una enseñanza que he titulado Atributos, bondad y amor de Dios. Es decir, que voy a hablar de los atributos de Dios que tienen que ver con la bondad y el amor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13. Y dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Voy a leerlo nuevamente. Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios añada bendición a su palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Como introducción a esta enseñanza, tocaré 3 puntos corticos. Primero, ¿qué es un atributo? Segundo, atributos de Dios. Y tercero, hablaré atributos de la bondad y el amor de Dios. Lo primero, ¿qué es un atributo? Un atributo es una característica propia de Dios. Lo definen en su naturaleza y esencia. Repito, un atributo es una característica propia de Dios que lo definen en su naturaleza y esencia. Es decir, que es una característica que Dios tiene en sí mismo, que lo definen como en su naturaleza, como lo que Él es, como el Dios santo, poderoso, bueno. Un atributo es una característica propia de Dios. Lo segundo que te dije es atributos de Dios. Hay atributos naturales y atributos morales de Dios. Entre los atributos naturales, o también diríamos exclusivos, tenemos esto: Dios es eterno, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Y entre los atributos morales de Dios tenemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es verdad, Dios es santo, Dios es sabiduría, entre muchos otros, como la fidelidad de Dios, como que Dios también es misericordioso, entre otras cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a tocar el tema Dios es bueno, o bondadoso, o benigno, que son sinónimos de bondad y de bueno. Bendito sea Dios, mi amado hermano. La bondad de Dios es uno de los atributos de Dios, así como una descripción de su esencia misma. Dios por naturaleza es intrínsecamente bueno, es decir, que Dios es bueno en sí mismo. Vamos a leer el Salmo 34, 8. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo capítulo 34, versículo 8. Salmo 34, 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él.
Este salmo dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es benigno. Quiero que sepas algo, mi amado hermano, que Dios es el fundamento mismo de su bondad. Es decir, que Él no recibió su bondad de ninguna otra fuente. Dios es bueno en sí mismo. Gloria a Dios. No como el ser humano, que si el hombre bien hace algo bueno o tiende a hacer alguna cosa buena, no es una característica propia del ser humano, sino que lo ha recibido de Dios. En cambio, la bondad de Dios Él es el fundamento de sí mismo, de su característica y de su atributo en su bondad. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero enseñarte algo en esta preciosa mañana, mi amado hermano, acerca de la bondad de Dios. Dios, ¿qué significa la bondad de Dios? Significa, primero que todo, lo que te decía ahorita. Él es el fundamento de la bondad y Él es todo lo bueno. Él no lo recibió de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la bondad no está en nuestro carácter. Nuestra bondad viene de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La bondad de Dios es evidente en toda su creación y obra. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, que todo lo que Dios hizo es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que la bondad de Dios está siempre disponible para nosotros, sin importar nuestra condición social en la vida. Y aunque no seamos dignos de ella, la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Mateo 5:45, que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice el Salmo 145, verso 9. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Salmo 145, verso 9 dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre sus obras. Entendemos aquí, mi hermano, que Dios es bueno para con todos. Dios es bueno con el injusto, Dios es bueno con el justo. Gloria a Dios. O sea, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Hay algo importante aquí en que nosotros tenemos que tener claro, y es que Dios es bueno. Dios es bueno. La bondad de Dios, yo decía en cierta ocasión, que Dios, antes de ser amor, Dios es bueno. Gloria a Dios. Hay un versículo que está aquí en el Salmo, gloria a Dios, que hemos leído hoy. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo sé que muchos de los que me escuchan en esta mañana he estado sintiendo momentos difíciles, pero te regalo ese versículo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Pero yo quiero compartirte otro versículo que está en el libro de Romanos, que me llama mucho la atención y es donde quiero de pronto enfocarme un poquito más. Romanos capítulo 2, verso 4, dice la palabra del Señor: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay algo que nosotros tenemos que mirar aquí, y es que la palabra dice que su benignidad.
que es otro significado de la bondad de Dios. Nos guía al arrepentimiento. Mucha gente se hace una pregunta en este tiempo que se está viviendo, esta situación de pronto que se está viviendo en el mundo. Alguien hizo esta pregunta: ¿dónde está Dios? En medio de todas estas muertes, todas estas enfermedades que hay, ¿dónde está Dios? Ahí está la bondad de Dios. Dios es tan bueno y tan misericordioso que a veces tiene que permitir cosas como estas que están pasando para que Él en su bondad poder guiar al hombre al arrepentimiento. Mira, amigo y hermano que me escucha, Dios siempre ha sido bueno. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios hace producir la tierra. Dios hace que los peces nos alimenten, los animales nos sustenten. Dios sustenta la creación de los animales y también de todo lo que tiene que ver con cultivo, granos y siembra, toda la naturaleza. Y su principal objetivo también es que el hombre pueda sostenerse por medio de todas esas cosas. ¿A usted le parece poco la bondad de Dios? Cómo Dios hace florecer los campos, cómo Dios hace crecer los cultivos, cómo Dios hace que tantos millones de personas, 6.000 o 7.000 millones de personas en esta tierra puedan alimentarse, comer carne, comer toda clase de granos, de alimentos. Dios lo sostiene, Dios sostiene su creación. Y Dios hace llover, Dios hace salir el sol, Dios hace salir la noche, el día, para que el hombre pueda descansar en la noche, pueda trabajar en el día. Pero por encima de todo eso, el hombre le da la espalda a Dios. Y Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y el pasaje que hemos leído ahorita, en Romanos capítulo 2, verso 4, dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y yo te decía ahorita que mucha gente pregunta: ¿dónde está Dios en medio de las circunstancias de lo que se está viviendo en el mundo? La misma bondad de Dios permite a veces todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que a Dios le interesa más. O sea, Dios se preocupa por tu vestir, por tu calzado, por tu alimentación, porque tú estés bien físicamente, materialmente. Dios le interesa que tú estés bien. Pero hay algo más importante que a Dios le interesa del ser humano, y es que el ser humano se salve. Y Dios en su bondad guía al hombre al arrepentimiento. Y como Él le habla, Dios levanta profetas, Dios levanta predicadores, evangelistas. Y cualquiera persona Dios está levantando para llevarle una palabra de salvación. Pero el hombre cada día más le da la espalda. El hombre cada día más se entrega a los placeres. El hombre cada día más saca leyes que van contra la palabra de Dios. Y eso a nivel mundial. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Entonces Dios permite unas cosas en su bondad, en su benignidad, cosas como estas que se están viviendo ahora, y permite que el hombre se encierre. Dios golpea la economía del hombre, Dios golpea al hombre donde más le duele y lo lleva a un punto donde el ser humano tiene que estar un momento a solas con Dios. Tú miras, por ejemplo, yo veía las noticias en el día de ayer. Decía que en el mundo han muerto más de 102.000 personas, mucho más que eso, más de 102.000 personas por esta pandemia en el mundo entero. Y que hay más de 1 millón de personas contagiadas con el coronavirus. Pero yo te voy a decir algo, que en la bondad de Dios, esas 100 y pico mil de personas, estoy seguro que muchos de ellos ahí en su momento de angustia le han pedido perdón a Dios. Entre esos 102.000 hay muchos cristianos que han muerto. Y estoy seguro que ahí antes de morir han entregado a muchos a Cristo para que se salven. Y muchos en su angustia, muchos en su agonía, le han pedido perdón a Dios por su pecado y se han arrepentido. Porque si hay algo que a Dios le interesa tanto, es la salvación del ser humano. Mira, Dios es bueno, Dios es benigno. Dios no es como el hombre. Gloria a Dios que el hombre de pronto se duele de algunas cosas. No, Dios le interesa tu salvación, Dios le interesa tu alma. Dios es benigno, mi amado hermano y amigo. Yo estoy seguro que
Muchísima gente de esta que ha muerto en este coronavirus se ha salvado, se ha ido para el cielo. Dios ha tenido que permitir esta plaga para que la gente clame a Él, la gente lo busque, la gente se arrepienta, la gente mire al cielo. Se dice que ha habido una compra tremenda de Biblias en el mundo entero. Se ha aumentado la compra de Biblias. Una de las cosas que más se busca en las redes sociales es que la gente busca cómo orar, la gente está desesperada. Pero a veces Dios permite esto, a veces Dios tiene que permitir una situación como esta para que pueda el hombre doblar rodilla y buscar a Dios. Yo quiero decirte que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios es tan bueno que cuando el hombre le falla, Él no lo castiga, Él Él primeramente lo lleva y le muestra su pecado. Como David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. O sea, Dios lo lleva a que el hombre reconozca que él necesita el perdón y lo lleva a ese punto en su amor y en su bondad y lo lleva ahí hasta que el hombre agache su cabeza, doble su rodilla y diga, Señor, perdóname, te pido perdón, reconozco que he pecado. Y la bondad de Dios no se queda ahí. Y quiero hablarte del otro atributo de Dios. Te dije que iba a hablar de la bondad y el amor de Dios. Y quiero hablarte del amor de Dios. Porque Dios no solamente es bueno. Una persona puede practicar la bondad. Como decía yo en cierta ocasión, tú puedes ser bueno con alguien y no amarlo. Es decir, tú puedes ir por la calle y el que veas una persona, por decir, perdón estas palabras, un pordiosero. Tú puedes ser bueno con él, de pronto regalarle un billete, pero estoy seguro que no le vas a dar un abrazo. De pronto habrá gente que lo haga, que sienta bondad y sienta amor por esa persona. Pero en su mayoría mucha gente puede sentir compasión y darle un billete, darle un plato de comida. Pero estoy seguro que muchas veces no se sienta a hablar con esa persona, no le da un abrazo y no se lo lleva a su casa y no se acerca a él, quizá por su olor, quizá por su condición. Y tú eres bueno, puedes tener un poco de característica de la bondad de Dios y ser de pronto benigno con esa persona, pero sin amarlo. Pero yo quiero decirte que Dios no solamente es benigno, Dios no solamente es bueno, Dios no solamente guía al hombre y lo ayuda y le provee y le suple y le da entendimiento y le da sabiduría en su bondad. Dios se glorifica, pero Dios no solamente se queda ahí, sino que Dios lo ama. Dios contigo y conmigo no solamente es bondadoso, sino que es amoroso. Y Dios en su amor, en su característica y en su atributo moral, como hablábamos ahorita, este es un atributo moral intrínseco propio de la naturaleza de Dios. Dios ama al ser humano. Y Dios, antes de mostrarle su amor, primero lo guía al arrepentimiento. ¿Ya? Y dice la Biblia que él dice, el hombre necesita ser salvo. Fíjate que Dios, antes de enviar a Cristo, ya Dios suplía el alimento. Siempre desde la creación Dios le ha suplido al hombre por medio de los animales, de las plantas, su alimento, su ropa, lo ha guiado, lo ha ayudado, le ha provisto medios de medicamentos y muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué, hermano y amigo que me escuchas? Que Dios es amoroso. Dios dice, el hombre se arrepiente, pero él necesita que su pecado sea limpiado. Él necesita borrar la mancha de su pecado. Y el hombre no puede quitarse el pecado por sí mismo. Él dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. Y de pronto Dios proveyó un medio. En el tiempo antiguo Dios permitió que los corderitos fueran sacrificados para que ese corderito llevara la culpa del pecador arrepentido. Y sabe que Dios permitía que se tomara la sangre de aquel animalito y era esparcida sobre la persona, sobre el pecador. Y sabe que hacía esa sangre, cubría el pecado. Es decir, Dios no castigaba al pecador porque había una sangre que estaba derramada sobre él, porque alguien había muerto por ese pecado. Pero era un animal que pagaba la culpa. Y esto era mientras
en el tiempo de Dios venía nuestro amado Salvador, Señor Jesucristo, nuestro Dios, que se hizo hombre. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, el corazón de la Biblia, como lo digo yo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Te lo voy a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mira, amado hermano, vamos aquí a 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí dice la palabra, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo quiero decirte que Dios es amor. Dios es amor. Así que miramos el atributo de la bondad de Dios, pero miramos también que Dios no solamente es bueno. Como te decía ahorita, hay mucha gente que son buenos, pero no aman. Pueden suplirle la necesidad, una ropa, un calzado, un alimento, un billete a alguien, sin amarlo. Tú me dices, pastor, ¿cómo puede hacerse eso? Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice que si yo diese mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, nada soy. O sea, hay gente que puede dar su vida, inclusive por una idea, por una causa, sin tener amor siquiera. Pero Dios no solamente es bueno, sino que Dios también es amor. Y dice la palabra que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde dice eso? Libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es grande, amado hermano y amado amigo. Dios te ama. Si la Biblia dice la Biblia que si Él, cuando nosotros éramos enemigos, nos reconcilió, cuanto más ahora que nos hemos acercado a Él. De pronto el enemigo te ha mostrado una imagen de Dios. Sí, yo sé que Dios es justo y Dios es santo, porque todo eso son atributos de Dios. Y Dios sabe actuar un atributo sin dejar de usar el otro. Dios practica la justicia en los seres humanos sin dejar de ser amor. Fíjate que Dios castigó el pecado del pecador que se arrepiente. Lo castigó en Cristo y le muestra también su amor. Pero a veces el diablo trata de hacernos creer, hacerte creer que Dios te odia, que Dios está molesto contigo, que Dios te va a maldecir. Hay gente que siente todo el tiempo la maldición, siente todo el tiempo que Dios está contra él. Y si hay alguien que está contigo, se llama Dios. Si hay alguien que te quiere ayudar, es Dios. Como dice el pasaje que leímos inicialmente, gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dios es bueno. Hubiera yo desmayado, como dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Sabe por qué voy a ver la bondad de Jehová? Porque Dios es amor, porque Dios me ama. Amado hermano, Dios te ama. Tú eres su hijo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú odias a tu hijo? ¿Tú rechazas a tu hijo? Mira, yo he visto casos aquí en la tierra. El ser humano es malo. Acuérdate que alguien se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente bueno es Dios? Jesús se humilló en la condición de hombre. Y él dijo, solamente bueno es Dios, refiriéndose al ser divino, al Padre. Y si nosotros somos malos, dice la Biblia, y sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dijo, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos.
cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que si nosotros, que somos malos, con nuestros hijos somos buenos. O sea, yo he visto casos que tú también los has visto, estoy seguro. He visto madres que, aunque todo el mundo mira a sus hijos como un delincuente, un atracador o una prostituta o una persona mala, grosera, orgullosa, para esa madre ese es su hijo, porque ella lo cargó, ella lo amó. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que ¿acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque ella olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti, porque Dios sí es amor. Lo pequeño con lo que se pudiera comparar el amor de Dios es con el amor de una madre o de un padre. Sin embargo, el padre falla. La madre, ¿cuántas madres han abandonado a sus hijos? Los dejan por ahí, una caneca de basura y muchas otras cosas. Pero sabe que Dios sí te ama. Dios te ama. Dios corrige, Dios disciplina. Pero todo eso, la única razón por la que lo hace es porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que ni tú ni yo vayamos al infierno. Él no quiere que seamos condenados. Porque Él ve en nosotros a su Hijo Jesucristo. Él ve en cada hijo suyo. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en cada hijo de Dios, Dios ve a su Hijo Jesucristo. Él mira el precio que pagó su Hijo en la cruz del Calvario y Él valora el precio de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros valemos tanto a los ojos de nuestro Dios amoroso, de nuestro Dios bueno. Y hoy quiero hablarte de ese amor y de esa bondad, porque es un tiempo difícil, es un tiempo duro. Yo sé que Dios llama al arrepentimiento. Y yo sé que Dios corrige, yo sé que Dios disciplina, y yo sé que Dios permite cosas como estas que estamos viviendo. Pero la única razón, como dice Romanos 2:4, que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Dice en el libro de Pedro, capítulo 3, que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios es grande. Dios te ama. Mira, yo siento decirte que Dios te ama. Que ese es un atributo grande, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad, por tu benignidad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que están recibiendo esta palabra. Muéstrale tu gloria, Señor. Muéstrale tu misericordia más cada día. Revélales. Danos una revelación profunda de tu amor. Porque Dios nos ha mostrado su amor, hermanos. Pero a veces necesitamos una revelación del amor de Dios, de la benignidad, de la bondad de Dios. Oh Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que estás ahí con mi hermana, con mi hermano, con esa familia, con cada persona, Señor. Oh, cuán grande amor nos has dado, como dice aquella canción, tanto amor derrochado, Señor. Oh, gracias por tu misericordia, Dios mío. Gracias por tu amor, Dios mío. Porque tú eres bueno, Señor, como dice la canción. Porque para siempre tu misericordia es, Señor. Y tu justicia eterna es. Gracias, Padre bello. Gracias, Padre hermoso. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Bendigo mis hermanos, Señor. Oro por ellos. Te pido que les bendiga. Te pido que sane a los que están enfermos, Señor. Te pido que te lleves la angustia y la ansiedad, que te lleves el dolor, que te lleves la aflicción. Hermano amado, confía en el Señor.
Acuérdate, dice la palabra, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oh, gloria a Dios, verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. No desmayes, porque Dios está contigo, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Te mando un fraternal abrazo de parte del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero decirte que su presencia la siento en este momento. Que Dios te bendiga, hermano. Te amo mucho. Tu amado amigo y pastor Jorge Carvajal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendita sea la gloria del Señor.